Bueno, Elena creo que ha salido al baño o estará fuera un momento. Yo solamente quería agradecerle también la claridad expositiva en un tema que, como decía Isabel, cuando somos legos en esto, pues nos perdemos un poco. Me ha parecido, a mí por lo menos me ha parecido bastante clarificado. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de la jornada, que van a tratar sobre un tema que nos ha tenido un poco asustada y entretenida a lo largo de este verano, que es la sumisión química por objeto punzante o por pinchazo, como lo hemos conocido. Y bueno, para ello contamos con la presencia de Miguel Lorente Acosta, a quien agradecemos mucho su presencia en esta jornada, que es médico forense, profesor de la Universidad de Granada, fue delegado del Gobierno para la violencia de género entre los años 2008 y 2011, y bueno, ya conocéis que tiene una extensa y prolífica trayectoria tanto en investigación y análisis como en abordaje de la violencia de género, así que agradecemos mucho su presencia. Y por otra parte contamos con Celia Fernández Delgado, que es coordinadora de gestión y evaluación de la Subdirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS, y que va a hablarnos sobre el protocolo de actuación ante sospecha de sumisión química por objeto punzante que se elaboró este verano justo en plena vigencia de la noticia por parte del SAS. Así que muchas gracias también, Celia, por tu presencia y damos paso a esta mesa. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, y en primer lugar agradecer enormemente la invitación a formar parte de esta jornada tan interesante y tan necesaria, y también agradecer a Isabel Ruiz, que es compañera y pionera en gran medida en los estudios de la violencia de género desde el ámbito de la salud, y siempre un referente para quienes hemos estado trabajando en el mismo ámbito y intentando acercar, además, como muy bien decía Elena, acercar las miradas, las actuaciones para entender que como problema social y estructural no puede ser abordado solo ni exclusivamente desde ninguno de los campos. Cada uno tiene un papel fundamental, pero por sí solos pueden avanzar algo, pero sin esa integración de las respuestas pues va a ser muy difícil poder actuar sobre las causas, sobre los resultados siempre, porque cada ámbito tiene que actuar sobre la consecuencia que se produce, pero sobre las causas, que son los factores, los elementos que generan el problema que tenemos que abordar, pues no podemos avanzar de manera individual. Yo creo que además el tema es muy necesario. Voy a tratar de contextualizarlo y de dar algunas referencias sobre cómo desde la medicina legal, la medicina forense, podemos actuar ante una situación difícil de identificar y difícil de investigar, como bien conocéis. Por eso me gusta recordar la frase de Bertillon, que era un criminalista francés del finales del siglo XIX. Él fue el que introdujo la visión científica a la investigación de la escena del crimen, y él insistía mucho en esta idea que trasladaba a sus equipos, ¿no? de que solo se mira lo que se tiene en la mente, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Es decir, si no tenemos conceptualizado, identificado cuál es el problema, cuáles son sus características, cómo se ven afectadas esas manifestaciones por distintos elementos o circunstancias de los hechos, del tiempo que transcurre cuando hablamos de una investigación criminal, o cuando una denuncia no se pone en el momento posterior, justo tras los hechos, sino que se ponen días después, como ocurre con frecuencia en la violencia sexual y especialmente en la violencia sexual por sumisión química, pues cuando no tenemos esas referencias claras, al final nos dejamos influir por aquello que creemos que es. No es que entremos en un estado de ausencia, sino que al final son los elementos que la propia sociedad, los mitos, los estereotipos, las justificaciones, las minimizaciones, las contextualizaciones, todos esos factores que ya de por sí han influido para definir por qué se produce la violencia, por qué se produce la violencia contra las mujeres, por qué se produce la violencia contra las mujeres como violencia sexual, todo eso al final ocupa el espacio que el desconocimiento deja libre, digamos, en un espacio de indefinición. Por lo tanto, cuando hablamos de sumisión química por pinchazos, lo primero que tenemos que ser muy conscientes es que estamos hablando de sumisión química, es decir, del uso de sustancias tóxicas para actuar sobre la conciencia, la voluntad, el consentimiento de la víctima y llevar a cabo una violencia sexual, una agresión sexual en ese contexto. Y esa sumisión química forma parte de la violación, de otras muchas formas de llevar a cabo ese objetivo de tener una relación sexual en contra del consentimiento, sin el consentimiento de la víctima, que a su vez surge de la violencia de género, como muy bien se ha explicado de manera general, que no solo se expresa en la pareja, que no solo se expresa en la violencia sexual, que no
solo se expresa en el acoso sexual, que no solo se expresa en la mutilación genital, sino solo se expresa en el matrimonio forzado, sino que es todo un conjunto de elementos que la cultura pone a disposición de quien quiera utilizarlos. Es verdad que lo utilizamos los hombres como parte de nuestra manera de entender la masculinidad, la manera de entender que son circunstancias que nos están diciendo, que están provocando, que estamos justificando esa situación, y que todo eso forma parte de la construcción cultural. Luego, cuando nos acercamos a un caso puntual, en este caso de sumisión química por pinchazo, tenemos que entender que todo eso forma parte de un contexto social que hace que no solo sea ese caso, sino que haya muchos otros casos que se producen a través de pinchazos, pero también muchos otros casos que se producen de forma diferente y otras formas de violencia que también se producen. Porque al final todo eso refuerza la propia construcción. Es decir, la cultura refuerza que se puedan producir una evolución que no conocíamos. La sumisión química por pinchazos es una conducta muy reciente de estos últimos años, igual que la sumisión química generalizada, ampliada, como la estamos viendo ahora, era una cuestión muy poco, digamos, conocida, muy poco identificada, sobre todo en su actitud activa, ¿no? En su propuesta, digamos, reactiva, aprovechándose de la intoxicación que una mujer pueda llevar a cabo de manera voluntaria en un contexto de ocio. Pues sí, había elementos de antiguo que sabíamos que se producía, pero la sumisión química activa de llevar a cabo esa intoxicación voluntaria para beneficiarse de las consecuencias de la misma es algo relativamente reciente que vemos que está de alguna manera reforzándose en las circunstancias actuales. Y eso es lo que creo que es importante a la hora de decidir y de desarrollar los protocolos y de organizar la respuesta. Es muy importante que lo entendamos como construcción cultural, ¿no? Porque al final entendemos que el machismo y por tanto la violencia que se produce dentro del machismo, esa violencia de género, es una conducta aislada que se lleva a cabo por determinados hombres en algunas circunstancias sobre ciertas mujeres, ¿no? Que además ya se pone la idea de que hay mujeres que son susceptibles de ser agredidas, bien por su pareja, bien en una violación, porque hay algo que hacen que se corresponde con aquello que no deberían hacer, ¿no? Esa idea de que estos no son sitios para una mujer, estas no son horas para una mujer, ya está diciendo que las mujeres hacen algo para que ocurran las consecuencias que luego vemos, aunque sean consecuencias no deseadas, ¿no? En cualquier caso, el machismo es la construcción cultural, lo hemos dicho, lo ha dicho maravillosamente bien Elena, que da pie a que todos estos elementos se puedan producir. Y por tanto la construcción de género deriva de esa construcción cultural que influye sobre la idea de ser hombre y sobre la idea de ser mujer para que se puedan producir este tipo de contextos y aprovechar las circunstancias y, digamos, contextos para llevarla a cabo. Lo importante en esta construcción de la violencia sexual es que entendamos que cuando hablamos de violencia sexual estamos hablando de conductas de naturaleza sexual que satisfacen necesidades no sexuales. Esa idea de que el violador, del agresor sexual, es un hombre que necesita sexo, es decir, que no tiene sexo habitualmente y que por lo tanto busca la violación como una manera de satisfacer su necesidad, entre comillas, de sexo, es un error, es un planteamiento que no se corresponde con la realidad, porque cuando hablamos de violencia sexual no estamos hablando de sexo, sino que estamos hablando de poder. Lo que satisface un hombre cuando viola no es mantener una relación sexual, son hombres que habitualmente tienen relaciones sexuales con mujeres, algunos de ellos tienen pareja estable, consumen prostitución, es decir, no es un problema de ausencia o de falta de acceso a una relación sexual, sino que buscan satisfacer lo que la situación de violencia, de intimidación, de fuerza, de engaño les produce a través de la conducta que desarrollan. Por eso vemos que las consecuencias sobre la víctima quedan muy minimizadas y que son totalmente desconsideradas por los propios agresores como parte de esa construcción social y cultural. Los trabajos de Sarah Edwards de la Universidad de Dakota del Norte son muy interesantes porque lo ha repetido en varias ocasiones y los porcentajes se mantienen o incluso se han elevado. Cuando ella hace estudios en la población universitaria americana y le pregunta a los chicos si estarían dispuestos a violar, a tener una relación sexual no consentida con alguna chica de la universidad, con aquella que más atractivo, que más atracción le produzca, garantizándoles que no iban a ser descubiertos, pues el 31,7% dice que sí estaría dispuesto a violar a una compañera con la garantía de que no iban a ser descubiertos. Luego, esa cosificación, esa deshumanización del objeto de la violencia, como dicen los estudios, esa deshumanización de las mujeres, es el elemento del que parte como consecuencia de la construcción cultural para desarrollar toda la estrategia de violencia sexual y de violencia sexual a través de sumisión química y ahora a través de pinchazos. Y lo estamos viendo cómo esa situación pues está
cambiando la forma de llevar a cabo la violencia sexual, especialmente en la gente más joven, que es la que está más inmersa en este proceso dinámico cambiante que define la realidad actual. Estamos viendo un incremento importante de las violaciones grupales, con situaciones en las que se comparten las propias violaciones o escenas de la violación a través de las redes sociales, de los grupos más cercanos, más íntimos, evidentemente. Estamos viendo el aumento de la sumisión química, que es el mayor reflejo de la cosificación de las mujeres, a presentar a la mujer como un objeto, como un cuerpo inerte que es utilizado para violar, para ser violada. Es decir, ni siquiera es la mujer forzada a tener esa relación sexual, que ya es terrible, sino que es reducir esa mujer a algo menos que una persona que es el cuerpo inerte, ¿no? Es el uso del cuerpo y la desconsideración absoluta a la mujer como si fuera una muñeca hinchable, como si fuera un objeto más que utiliza para satisfacer sus necesidades de poder, que no son necesidades relacionadas con la conducta sexual. Y el pinchazo no deja de ser, como decía al principio, una evolución de este proceso que tenemos que analizar. Los resultados sobre la situación social de la violencia sexual son también muy gráficos y muy terribles. La macroencuesta, la última que se ha realizado, la de 2019, recoge que en España, a lo largo de su vida, el 13,7%, más de 2 millones de mujeres, casi 3 millones de mujeres, han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y en los últimos 12 meses, en el último año, aproximadamente el 2%, 1,8%, que representa casi 360.000 mujeres. Las denuncias por violencia sexual, poniendo todos los tipos habidos y por haber, no llegan a las 10.000 o 15.000 denuncias. 20.000, 25.000, 50.000. Pues vamos a poner, ¿no? ¿Dónde están las 300.000 mujeres restantes que sí han sufrido violencia sexual? Evidentemente están en el espacio sanitario, están en los ámbitos de salud, sin decir que han sufrido esa violencia, pero con todas las consecuencias que ahora veremos. Por lo tanto, a la hora de analizar esta situación generalizada, porque tenemos que entender que la construcción cultural, la que lleva a la masculinidad, la que lleva a la violencia de género, la que lleva a la violencia sexual, la que lleva a la sumisión química, la que lleva a la sumisión química por pinchazos, tenemos que entender que es algo que forma parte de esa situación histórica. Como vemos en los estudios, cuando se ha producido ya la condena y los hechos probados, vemos que la presencia de alcohol y drogas pues aparece en un porcentaje significativo, aunque tenemos que tener en cuenta que las denuncias por violencia sexual están alrededor del 15 o el 20% y las condenas se mueven entre el 5 y el 40%. Es decir, la inmensa mayoría de la violencia sexual no se conoce a nivel institucional, puesto que no se denuncia y no se puede abordar en la respuesta fundamentalmente del ámbito de la justicia, la investigación policial y forense, que se desarrolla a partir de ese conocimiento. En el último estudio, que también se ha hecho referencia en la ponencia inaugural, que hemos realizado, yo formo parte del grupo de expertos y expertas del Consejo General del Poder Judicial, y realizamos un estudio sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo con relación a la violencia sexual en 2020. Y el 7% de esas sentencias hacen referencia al uso de tóxicos o al aprovechamiento de las circunstancias generadas por los tóxicos para llevar a cabo la violencia sexual, en aquel momento bien como agresión sexual o bien como abuso sexual. La fuerza se utiliza en un 49%, la intimidación en un casi 44%, pero hay un mecanismo mixto que utiliza más de uno, violencia, intimidación y luego sumisión, o al contrario, que le puede alcanzar casi el 70%. Es un poco la realidad que nos encontramos. Y la dificultad que nos encontramos cuando hablamos de sumisión química son las características, las circunstancias que generan los propios mecanismos para conseguir doblegar el consentimiento de la víctima, ¿no? Circunstancias que ya de por sí aprovechan los ambientes de ocio habitualmente, y circunstancias que además permiten que haya otras sustancias tóxicas que a lo mejor no se han utilizado directamente para conseguir la sumisión, pero que interaccionan con la sustancia utilizada. Vemos que esos elementos que pasan fácilmente desapercibidos. Esto fue una noticia que apareció en la prensa y que se descubrió cuando la mujer estaba grabándose en un concierto, estaba haciéndose un selfie, un vídeo con un selfie, con la cámara dirigida hacia ella, y pasa un hombre y le echa la sustancia, y ella se dio cuenta cuando, sintiéndose mal,
y mirando los vídeos que se habían grabado lo identificó perfectamente, pero no había sido consciente de esa situación. Fijaros que todo esto luego tiene un elemento de valoración, que es lo que se ha planteado con la ley del sí, el sí, y en general ante los hechos de cara a la dificultad y a lo que decía, que la ausencia de conocimiento se traduce en estereotipos, es decir, en el peso de los estereotipos. El silencio no existe como tal, el silencio se ocupa cuando hablamos de violencia sexual, cuando hablamos de violencia de género. Cuando la víctima no relata algo porque le resulta traumático ese relato, la justicia ocupa ese silencio con sus argumentos, con sus elementos, con sus referencias, con lo que cree que está interpretando. Cuando la víctima, en lugar de centrarse en el hecho traumático, está explicando algo que para ella ha sido gravísimo, esencial, y dice, señora, limítese a los hechos. Y le rompen ese discurso, la víctima se derrumba. Y estamos evitando que sea ella la que con su relato, con sus palabras, definan lo que ha vivido, definan lo que ha sentido. Entonces, todo eso tenemos que ser conscientes que cuando el espacio para esa interpretación, para ese silencio es mayor, la posibilidad de ser ocupado es más grande. Y os pongo un ejemplo porque esto fue una noticia que apareció en los medios de manera prácticamente simultánea, y el titular es muy gráfico, ¿no? Dice, detenidos en Lugo por agresión sexual a la joven que tomó burundanga. Es decir, fijaos, joven que tomó burundanga. Como que tú vas a la discoteca y dices, tú que quieres un gin tonic, yo un whisky, yo pues me voy a poner burundanga on the rock. Es decir, las personas no toman burundanga. Evidentemente la intoxican, le echan la burundanga a las bebidas o a cualquier otro elemento para conseguir el objetivo planteado. Y además son situaciones en las que se cuestiona mucho a la víctima porque se duda de que la víctima fuera voluntariamente con él, se fuera del lugar de la fiesta a su casa, que luego estuviera a su habitación, que todo eso, bueno, y tú no eras consciente de lo que estaba haciendo y tú no denunciaste, has tardado 3 días en denunciar después de haber sido consciente de que posiblemente ha habido una violación, o no posiblemente ha habido una violación porque tú sabes que has tenido relación sexual y en ningún momento has consentido esas relaciones sexuales. Hay un cuestionamiento sistemático de la víctima. Bien, pues cuando se produce esta noticia, pues vemos que también hay una valoración en el propio tribunal. Una mujer, se ve perfectamente, hay cámaras, se podéis buscar en Google, de una mujer que iba a bares de pueblos pequeñitos, creo que era por León o por ahí, y efectivamente aprovechaba que había hombres mayores, solo se acercaba, empezaba a hablar con ellos, y cuando se despistaban le echaba algo en el café y luego lo llevaba a ver las cámaras cuando llegan a los cajeros, y entra el hombre con la mujer detrás, se meten la tarjeta, teclean el cajero, saca el dinero y se lo da el dinero. Pues en esas circunstancias, por de pronto la mujer directamente envenena. No es que el hombre tomó burundanga, sino que ya envenena con intencionalidad. No es que pone un tóxico, sino que envenena. Y luego cuando el agresor, el agredido, acude a un cajero automático y marca el PIN perfectamente, no se equivoca, lo marca la primera, saca el dinero y se lo da, nadie duda de ese relato, ni nadie duda de que estuviera bajo el efecto de la sustancia tóxica, a pesar de que es difícil acordarse de un PIN en esos momentos, teclearlo sin equivocarse, etcétera, etcétera, ¿no? Luego son valoraciones que se hacen sobre los hechos que, insisto, que cuando hablamos de violencia de género en general y cuando hablamos de sumisión química en particular, se presentan como elementos y obstáculos difíciles de superar para poder demostrar la existencia de esos hechos. ¿Qué es lo que sucede con la sumisión química por pinchazos? Fijaos que no es una situación del todo nueva, sino que ha sido una situación que se ha puesto de manifiesto, sobre todo a raíz de este último verano, pero que habíamos conocido con anterioridad como consecuencia de determinadas conductas que llamaron la atención. A mí particularmente, que trabajo estos temas, me llamaron la atención, especialmente por la primera noticia que apareció con relación a una zona de ocio de Murcia que se llama El Zigzag, en la que hacían referencia a que varios grupos de chicas distintos, no se conocía, en distintos locales, sufrieron síntomas, ellas no identificaron, no vieron nada, que hacían referencia a una posible intoxicación. Incluso hicieron un estudio y detectaron que efectivamente había sustancias tóxicas que ellas no habían tomado. Entonces, claro, cuando tú ves esa situación que no hay una voluntariedad de alguien cercano que echa para luego seguir hablando contigo a lo largo de la noche e intentar conseguir algo directo, quería decir que estábamos ante una situación nueva en la forma de proceder con este tipo de sustancias. Esa situación luego se puso de manifiesto también en otros lugares, como los que se han hecho referencia, especialmente en Escocia, en el Reino Unido, y al final
los análisis que se estaban haciendo en algunos estudios y lo que ha pasado también este verano daban negativos cuando se hacía el screening en urgencias. Entonces tenemos que analizar el significado de toda esta situación para ver qué nos está diciendo. El análisis negativo en urgencias, ya lo sabéis, imagino que se comentará, a veces depende de varios factores. Algunos de ellos que no se identifica la sustancia utilizada para llevar a cabo la intoxicación no está incluida dentro del screening general de tóxicos que se utiliza en urgencias. Incluso las cantidades con las que se utiliza para producir el efecto no son, digamos, detectables sin un estudio y un aparataje con cromatografía de gases o cualquier otro procedimiento que pueda cuantificar de manera sensible, es decir, con bajas cantidades de concentración. Dependiendo del tiempo en el que se haga, se puede haber metabolizado, por lo menos para tener un nivel suficiente, bien en sangre, bien en orina, para poder ser detectada. Y todo eso nos permite no asociar a priori la idea de negatividad en urgencias con ausencia de tóxico. Es algo que creo que debemos de evitar y que debemos de seguir la investigación pues, a través de otro tipo de procedimientos, estudios o a través de otro tipo de análisis. Tenemos que tener en cuenta que puede ser que estemos ante lo que ya se vio cuando empezaron a hacer las pastillas de anfetaminas y algunos de algunos alucinógenos que se utilizan, hay multitud de pastillas. En los propios grupos criminales utilizaron unas fases de prueba para ver cómo funcionaban, cómo la gente las tomaba, qué interacciones tenían con el alcohol u otro tipo de sustancias que se utilizaban habitualmente en ambientes de ocio, con el hachís, ¿no? Para ver un poco cómo tenían que ser el formato, la concentración, etcétera, etcétera. Puede ser ante una posibilidad de hacer pruebas para resolver estos dos problemas que aparecen aquí en azul. Se tienen que utilizar agujas lo más finas posibles para evitar que la víctima pueda detectar con facilidad el pinchazo y al hacer ese tipo de aproximación tienes que ver la cantidad de tóxico que tienes que introducir, que tienes que inyectar, teniendo en cuenta que va a tener muy poco espacio y muy poca capacidad de inyectar en una cantidad amplia porque la aguja tiene que ser muy fina, de manera que tengas que decidir qué cantidad se puede inyectar en esas circunstancias y la concentración, por tanto, que tiene que tener el tóxico para ser eficaz en esas circunstancias. Luego, no podemos descartar que gran parte de lo que hemos visto este verano tenga ahí una estrategia totalmente criminal, pero comercial, para alcanzar esas concentraciones que permitan conseguir la sumisión química con pinchazo de manera inmediata y de manera directa. Por otra parte, lo que vimos o lo que se deduce de lo que ocurrió en Murcia, que después se ha reproducido en otras ciudades, puede ser que haya, digamos, interés en generar ambientes propiciatorios o facilitadores del ligue, del encuentro sexual, sin necesidad de que sea protagonizado por una persona en concreto para sí mismo. Es decir, igual que hay estrategias como dice fiesta, no sé qué, tal cual, chica gratis, ¿no? Para una discoteca, de manera que acudan muchas chicas y detrás van los chicos, si se lanzan mensajes como aquí se liga, en el CIRZA se liga mucho, en tal sitio se enrollan las tías de maravilla, tal cual, pueden ser elementos que se busque como facilitadores para llevar a cabo ese encuentro, esa situación sexual que evidentemente forma parte de la violencia sexual. Y luego tenemos los dos otros elementos relacionados con los pinchazos sin tóxico, es decir, la posibilidad de que se haga para reforzar esa idea de atemorizar, de intimidar a las mujeres en ese tipo de circunstancias de manera que acudan o mantengan lo que ha sido una posición tradicional de ese acompañamiento masculino, esa presencia del hombre que además es la causa más frecuente de violencia sexual. Es decir, en la Unión Europea, el último estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales del FRA, el 13% de las mujeres de la Unión Europea han sufrido violencia sexual, el 7% de ese 13%, es decir, el 60% lo han sufrido por parte de su pareja o expareja o personas íntimas. En el estudio del Consejo General del Poder Judicial que hicimos, el 49% de los agresores eran agresores conocidos, que era del grupo más frecuente de todos los agresores, pues los desconocidos se dividían en distintos grupos, pues el más común eran personas del entorno familiar o del entorno de amistades. Luego, si tú al final que tenemos ese estereotipo pensando que el violador es una persona extraña, ajena, que te asalta en un lugar solitario y oscuro, pues eso no se corresponde con la realidad.
Lo más habitual que sea una persona cercana, un amigo, una persona que coincides con en las zonas de ocio, pero que conoces previamente, que en una actitud de acompañamiento, de ir contigo, aprovecha esas circunstancias para llevar a cabo la violencia sexual. Al final estamos generando espacios, se están generando espacios a través de este tipo de estrategias, unas directamente para llevar a cabo la violencia sexual, para generar un ambiente facilitador y otras para generar un ambiente intimidatorio en el que la confianza de un hombre cercano te garantice tranquilidad, cuando es lo contrario, la probabilidad de que se produzca esa agresión sexual, según la estadística, es más alta cuando esa persona que te acompaña es alguien cercano, pues estamos facilitando, estamos generando el contexto en el que se vienen desarrollando este tipo de conductas de manera general. No estamos alterándolo, sino que lo estamos reforzando con otro tipo de elementos y de conductas. Consecuencias que nos pueden ayudar a identificar la violencia sexual al margen de los estudios analíticos, siendo conscientes de que los estudios analíticos no nos van a dar un resultado positivo con frecuencia por las propias características y circunstancias de la sumisión química, máxime si es por pinchazo, que, como decía, la dosis es más baja. Tenemos que ser conscientes de que la mayoría de las consecuencias que se producen en la violencia sexual son de carácter psicológico y, por lo tanto, cuando una mujer vive la experiencia traumática de una violencia sexual a través de sumisión química o de otra forma, evidentemente, como ha dicho Elena, conforme el grado de intimidación o fuerza sea mayor, la repercusión puede ser, digo puede ser porque no es siempre lineal proporcional, ¿no? Pero puede ser más grave, pero en cualquier caso el impacto emocional de ser consciente de que has sufrido una violencia sexual, de que has sido agredido sexualmente, genera consecuencias importantes desde el punto de vista psicológico, que son las más habituales. En el propio estudio que hicimos de la sentencia del Supremo de 2020, en el Consejo General del Poder Judicial, las consecuencias psicológicas son el 52% respecto a las físicas, que fueron el 49%, teniendo en cuenta que las físicas, lo más importante, lo más destacado eran arañazos, hematomas, alguna contusión, es decir, lesiones leves, no graves, como es la imagen estereotipada que tenemos cuando hablamos de violación, de violencia sexual, mientras que las lesiones psicológicas sí son importantes, tanto las leves como las graves, pero las graves aparecen en un 26,9%. Luego sí hay una consecuencia que podemos analizar, que podemos estudiar. Además, podemos ver las consecuencias que tiene eso para entender el impacto emocional que tiene la violencia sexual, porque cuando analizamos a las víctimas que la han sufrido, vemos que el porcentaje de consumo de tóxicos es más alto, la discapacidad que pueden sufrir también y la idea de suicidio, muy importante, ahora lo comentaré, también son ideas que aparecen o ideación que aparece en un porcentaje alto como consecuencia de todas las alteraciones psicológicas. No las vamos a relatar una a una, pero sí es importante que analizando el impacto emocional que tiene la vivencia y la conciencia de haber sido víctima de una violencia sexual, podemos concluir que hay elementos compatibles con esa violencia sexual sin necesidad de encontrar el tóxico y sí llevar a cabo una investigación más amplia, puesto que no siempre podemos basar la investigación en lo que son los indicios objetivos, sino que hay otros elementos de prueba, como muy bien recoge el derecho para demostrar la existencia de unos determinados hechos. Es tan importante el impacto emocional que ya en el 79 el síndrome del trauma de la violación, descrito por Burgess y Holmstrom, y es un síndrome clásico que es de lo primero que estudiamos en medicina legal y en medicina forense, pues hizo precisamente hincapié no en el impacto físico ni en consecuencias físicas, sino que concluían que el impacto más importante que tenía una violación era precisamente en el plano emocional, en el plano psíquico. Por lo tanto, tenemos una fase aguda que aparece con intensidad justo al poco tiempo de la agresión sexual, de la violación, y luego un periodo de ajuste y de adaptación en el cual se pueden producir situaciones traumáticas, especialmente en la gente más joven, que en lugar de resolver el trauma que se ha producido, conforme desaparece el apoyo inicial, la red que se monta alrededor de la mujer que ha sufrido esa violación, se sienten como más hundidas, se sienten más culpables. La construcción cultural te hace creer que tú has hecho algo para ser violada. Yo he tenido aquí en Jaén, cuando he estado de médico forense ya hace tiempo, víctimas de violencia sexual que hacían la lectura hacia atrás y identificaban una decisión que habían tomado y que para ellas había dado lugar a todo lo que pasó después. Pues, por ejemplo, recuerdo una chica joven que tenía que irse a su casa, le había dicho su padre que tenía que irse a las 2 de la mañana, tenía que estar en casa. Y está de fiesta en una discoteca,
aquí en Jaén, pero que era la San Carlos, me parece que se llamaba, una discoteca que había antes, ¿no? Y entonces a las 2 de la mañana, a las 2 menos cuarto, le dice a la amiga, oye, venga, me voy, vámonos, tal cual, que mi padre me ha dicho que esté a las 2, y le dice a la amiga, no, que estamos pasándolo muy bien, espérate un poquillo más, media hora más y ya te acompaño yo, ya no te vas solo, nos vamos a las 2, que yo tampoco quiero quedar muy tarde. Bueno, joven, que está, mi padre se enfada, pero venga, media hora, pa. Llegan a las 2:30 y dicen, no, esto está muy bien, que hay mucho ambiente, a las 3 nos vamos, vale, venga, tal. Se espera a las 3 y a las 3 le vuelve a decir, mira, vámonos, tal cual, no, yo me quedo, porque está ahí mucho ambiente y tal, y ella ya con miedo a la reprimenda del padre dice, bueno, yo me voy. Y se va y bajando por el paseo de la estación, la agreden, la meten en un portal y la violan. Entonces ella denuncia de toda la actuación tal, pero ella hace una lectura y dice, si yo no hubiera hecho esto, no habría pasado lo otro. Es decir, si yo me hubiera ido a las 2 menos cuarto como tenía que haber ido, no me habría pasado la violación. No piensa que a lo mejor a las 2 menos cuarto se hubiera ido, a lo mejor la violan y la matan. Porque no sabes qué podía haber pasado. O si te atropella un coche, no sabes lo que te podía haber pasado. Pero das por hecho que no te pasa la violación y que hubiera sido algo mejor. Entonces, esa lectura que se hace y que conforme pasa el tiempo se va, digamos, estructurando más, hace que el riesgo de suicidio, que de por sí está estudiado, sobre todo en chicas jóvenes, aparece tiempo después, aparece al año. Al cabo de un año es cuando aparece el riesgo de suicidio más alto en chicas jóvenes, mientras que en mujeres mayores suele aparecer a los 2 o 3 meses de la situación. Por tanto, el seguimiento clínico, médico, terapéutico, psicológico, tenemos que mantenerlo durante un tiempo hasta comprobar que se ha producido esa situación. El impacto a largo plazo vemos que también se refleja, según las propias víctimas explican en la macroencuesta, como el uso de urgencias en una mujer que ha sufrido violencia sexual es el 58% de ellas usa urgencias frente al 28% de mujeres que no han sufrido violencia sexual. La consulta psicológica el 32% prácticamente frente al 9% de las que no han sufrido violencia sexual, y el estar al menos un día en cama como indicador, pues el 49,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual lo han tenido, mientras que las que no han sufrido violencia sexual lo han tenido solo en el 26,8%. Y finalmente tenemos que ser conscientes de que dentro de este contexto se puede producir el homicidio sexual, ¿no? Hemos dicho las estadísticas que en los primeros 6 meses de este año tenemos 2 femicidios sexuales identificados. Veremos al final lo que ocurre, pero no podemos descartarlo que en estos contextos se pueda producir, como tristemente tenemos ahora la noticia de ocurrida este fin de semana en Francia, de una chica española de 13 o 14 años que ha sido secuestrada, violada y asesinada por parte de un chico de la zona de donde vivía la chica. Por lo tanto, eso sigue una posibilidad y por lo tanto tenemos que contextualizar esa violencia sexual por sumisión química por pinchazos como parte de la construcción de la violencia de género, porque al final todo influye y cualquier resultado se puede producir. Por eso es muy importante esta responsabilidad, ese compromiso profesional que demostráis con vuestro trabajo, con vuestra dedicación, con el desarrollo de protocolos, con la adaptación de los protocolos, como decía Isabel, para evitar que esto siga siendo parte de la normalidad invisibilizada y confundir lo invisible con lo inexistente. Porque la violencia contra las mujeres está presente y está presente produciendo un impacto muy duro sobre la salud de las mujeres. Veo a Ángel por ahí, hace un momento lo comentábamos, los últimos estudios, Ángel Hernández, que es médico forense aquí, los últimos estudios indican que las mujeres que sufren violencia de género respecto a las que no sufren violencia de género tienen un riesgo de muerte un 40% más alto por causas cardiovasculares y diabéticas, y bueno, metabólicas con diabetes tipo 2. Es decir, que no hace falta el asesinato para acabar con la vida de unas mujeres, sino que el propio impacto en la salud pues ya produce alteraciones que dan lugar a que se produzcan ese deterioro que pueda traducirse en la muerte. Por eso hay que ser muy conscientes de esa realidad, tener mucho cuidado con los conceptos como los que habitualmente se utilizan de sospecha, porque la sospecha es algo que debemos de descartarlo a priori. Es decir, cuando tenemos una víctima que refiere violencia de género o que refiere una violación, bien sea por un mecanismo o una conducta tradicional o por sumisión química o sumisión química por pinchazo, la actuación es, la responsabilidad es actuar. La sospecha puede ser conforme vamos descartando elementos de prueba, pero partir de la sospecha es un error y ocurre con frecuencia incluso cuando hablamos de violencia de género y de denuncias, ¿no? que se duda, se sospecha si realmente es una denuncia cierta o una denuncia falsa, y ahora mismo hay universidades en España que están desarrollando protocolos para valorar la credibilidad del testimonio de las mujeres cuando denuncian violencia de género.
nunca se ha planteado valorar el testimonio de las personas cuando denuncian cualquier delito, ni otra violencia, solo cuando es una mujer que denuncia violencia de género. Eso forma parte de esa construcción y de la situación. Por eso, cuando hablamos de la sospecha, tener conciencia de que el silencio, esos elementos siempre son ocupados por los mitos y estereotipos que hay alrededor de la violencia sexual, entre ellos la idea de la provocación, que lo comparte un 72,2% según los parámetros del CIS, o la idea de culpa, de que ella hace algo para sufrir la violencia sexual, que lo comparte un 8,5%. Por tanto, también tenemos que trabajar para, con nuestra respuesta, ayudar a transformar, como decía al principio, esa construcción cultural que define la violencia de género y todas sus expresiones y mecanismos de actuación. Muchas gracias. Ay, perdón. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores y a los ponentes anteriores, que han sido muy claros, y yo no sé si voy a poder ser tan clara, porque la verdad es que no sé si recordáis esto este verano, pero surgió todo pues, en un contexto de último de julio, 1 de agosto. Creo que entre todos nos hicimos un pequeño lío y lo tenemos que reconocer, y al final, pues la verdad que bueno, intento agradecer a todos los compañeros que trabajan en nuestros servicios de urgencias, porque la verdad es que en un momento fue bastante catastrófico. Igual pudieron tener alguna información controvertida de un lado y de otro. Bueno, pero bueno, esto es así. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ya lo sabéis, con el COVID, aquí te pillo, aquí te mato, y aquí hacemos lo que podemos. Y eso, las gracias a ello, porque son 52 urgencias de centros hospitalarios, 367 SWAP y 678 equipos móviles, y organizar a todas estas personas y que todos le hagamos el mismo trato para la asistencia sanitaria, pues no es nada fácil, ¿no? Recojo voy a intentar, porque nosotros sacamos un protocolo el 15 de agosto, el Ministerio con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sacó uno el 8 de agosto, luego lo volví a sacar el 19 de septiembre y estamos intentando actualizarlo porque aquí lo fundamental es que todos hagamos lo mismo en el sistema sanitario del país, y sobre todo que sea claro para la gente que trabaja en urgencias y a muchos de vosotros y vuestros equipos, ¿no? Entonces, este año en julio fue cuando se empezó, sobre todo la prensa, que a veces, bueno, pues le agradecemos muchas veces su trabajo, pero otras veces a nosotros nos ayuda a veces poco, ¿vale? Entonces hubo muchísima alarma, y cuando trabajamos con alarma, pues evidentemente, por lo menos en mi percepción, trabajamos peor. Y bueno, pues empezó las denuncias por mujeres, porque el 94% de nuestras personas que atendimos en urgencia eran mujeres, sufrían una agresión con una punción en lugares de ocio. Y eso empezó pues, en otras comunidades, y sobre todo sobre los últimos días de julio y los primeros de agosto fue cuando nosotros empezamos a tener mayor número de casos, ¿vale? Lo que pone ahí es cierto, ¿no? Que se reunió el grupo técnico del Consejo Interterritorial y el grupo técnico de protocolo de violencia de género, ¿no? E intentaron sacar unas pautas básicas el 8 de agosto, pero no hubo una buena coordinación, y nosotros lo sacamos el 15 de agosto. ¿Vale? Que fue el que veis, que ha circulado por ahí, y el que actualmente está en revisión, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos un poquito más, porque ya lo tenemos más claro, en las pautas que nos ha dado el Ministerio, que está el Grupo Técnico de Trabajo, el Protocolo Común de Actuación Sanitaria ante Violencia Sexual, y la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo ha publicado el 19 de septiembre, que ha pedido que cada comunidad lo adapte a su contexto, y bueno, para que todos lo tengamos en común, para que sepáis que nosotros estamos intentando adaptarlo con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado al nuestro, ¿no? Porque también tuvimos una reunión con ellos el 26 de septiembre, y la verdad es que ellos también tuvieron un pequeño lío durante el mes de agosto, ¿no? Y nos pidieron, por favor, que cuando tuviésemos el protocolo, pues lo acabásemos de revisar con ellos, y así lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, por lo menos para lo que tenemos que clarificar primero, que la agresión por objeto punzante, un pinchazo, es un delito de lesión, independientemente de que con ello vaya la inyección de alguna sustancia o no, ¿vale? Porque nosotros en un primer momento eso no lo podemos saber ni determinar, pero sí que es importante que vamos a hablar en principio de una agresión por un objeto punzante, que en este caso
casos, pues la persona, como no lo ve, pues no sabe si es una aguja intradérmica, una aguja subcutánea o cualquier otra cosa. Pero bueno, es un delito perseguido de oficio y necesita una primera asistencia facultativa, independientemente de que le hayan inoculado o no alguna sustancia. Y bueno, y luego entra dentro del circuito también las autoridades de la policía y o judicial en función de cómo se sigan desarrollando los hechos. Yo me voy a centrar un poco más en lo que es la asistencia sanitaria desde nuestro punto de vista cuando la paciente, la usuaria, el usuario, porque quiero decir que se habla mucho de los datos, yo no he traído datos porque en principio todavía ni siquiera hay confirmación de de los resultados toxicológicos ni nada. Yo solamente puedo decir que desde que empezamos a recogerlo, desde principio de agosto hasta la fecha, ha habido 194 casos recogidos en el servicio de urgencia, que quitamos 28 que son sumisión química oral, quedarían en 166 agresión por objeto punzante. No podemos determinar exactamente cuánto, pero en el 90% de los casos no hay sumisión química y de estos casos el 6,6% son varones. Entonces, el Ministerio nos dice unas consideraciones generales para todas las personas que acuden diciendo que han sufrido una agresión por pinchazo, luego un algoritmo básico de actuación y, bueno, sin olvidarnos, ¿no?, de las cosas que no debemos de olvidarnos, que son los consentimientos informados para la toma de muestras, el parte de lesiones. Las consideraciones generales, pues, en el momento donde ocurre el hecho hay que darle atención sanitaria específica y eso que lo ha dicho muy bien mi compañero, ¿no? Hay que dejarla que ella pueda hablar, contar lo que le pasa en ese momento donde le ocurre, ¿no? Y si en ese momento la persona que la atiende cree que está bajo efectos de sumisión o que ha sufrido una agresión sexual, pues hay incluso allí que empezar la propia asistencia, tomando muestras y prestando la atención médica. Si es necesario, pues se llama al 112, si la persona corre riesgo vital o está grave, o a un equipo móvil que se desplace al lugar a atenderlo, ¿vale? Y otras consideraciones generales que repito aquí, siempre es que todas las tomas de muestra con fines judiciales tienen que llevar el consentimiento informado de la persona y la cadena de custodia, ¿vale? Y luego, pues ya como una agresión por objeto punzante, luego lo detallo más, la valoración individual de la profilaxis de enfermedades transmisibles, el registro en la historia clínica, la complementación correcta de la documentación necesaria, el parte de lesiones, la cadena de custodia y otros documentos, y que haya una coordinación entre los diferentes ámbitos y dispositivos asistenciales, ¿vale? Y luego asegurar el seguimiento médico posterior. Estas consideraciones generales de una agresión por objeto punzante. La agresión por pinchazo, y aquí es donde es una agresión y un delito público con un componente de género. Las agresiones por pinchazo a mujeres se han venido considerando como una forma más de sumisión química para facilitar una agresión sexual. Pero muy claro, y lo clarifica el Ministerio, yo también lo quiero dejar claro, no obstante, no siempre hay evidencia de que se inyecte alguna sustancia que pueda alterar la conciencia de la víctima, por lo que en tales casos hay que valorar el pinchazo como una agresión sin finalidad sexual. Ni nos vamos a pasar ni nos vamos a quedar cortos, lo que quiero decir, porque no todos los casos pues ha sido con esta finalidad. Y aunque tenemos que ponerlo en duda, y ahora lo comentaré, siempre también tiene que quedar claro que en el sistema sanitario, cuando llega el paciente, tenemos que hacer una anamnesis que nos determine hacia dónde tenemos que ir, continuar el protocolo. Esto está sacado todo del protocolo del Ministerio, ¿vale? Y la agresión por objeto punzante, es verdad que siempre cuando la persona ya se atiende sanitariamente y llega a urgencia, lo primero que tenemos que ver es si ha habido una agresión sexual, si está confirmada o sospecha, porque esto realmente tiene que activar nuestros protocolos de atención a la violencia sexual, que está debidamente, o sea, bastante hecho, extendido, todos lo conocemos y ahí está todo protocolizado, lo que hay que hacer paso por paso. O sea que no habría nada, hay una agresión sexual, ponemos en marcha directamente el protocolo de agresión sexual. Un caso posible, porque la paciente presente, dentro del protocolo de agresión sexual, ¿vale?, confirmado, está la sumisión química, porque está cómo tratar a la persona que además de haber sido víctima de una agresión sexual y que la reconoce, ha sido víctima de una sumisión química, con lo cual ahí está todo detenido. Hay que ponerlo en conocimiento de la policía, tenemos que tener número atestado y tenemos que hacer la cadena de custodia, tomar el consentimiento informado de la paciente de todas las muestras que le vamos a sacar. Una vez que ya está puesta la denuncia, es cuando no, porque este verano es que ha habido centros sanitarios que han llamado al forense. Cuando está puesta la denuncia, es la policía, es el juez el que determina que el forense acude al centro sanitario, porque la exploración ginecológica de la paciente en nuestro protocolo de atención a la violencia sexual, a la agresión sexual, se hace conjuntamente con el médico forense, que es el que va diciendo lo que tiene que hacer, lo que tenemos que tomar y lo que no tenemos que tomar, ¿vale? Entonces, eso está clarísimo. Llega
una persona, una chica, siempre me refiero a chica porque el 94% que dice que ha sufrido una agresión sexual, que pero la han pinchado o no la hayan pinchado, lo primero, activar el protocolo de agresión sexual, está claro, y ya está todo. Ahí contempla la sumisión química en el caso de que haya habido y bueno, y si no la ha habido, pues continúa el protocolo con el resto de las cosas. Añadiendo aquí que como es una agresión por objeto punzante, pues sí que hay algunas cositas que se hacen por una agresión por un objeto punzante que a lo mejor no están recogidas en la agresión sexual, pero que realmente están recogidas. El caso posible, que el Ministerio dice caso posible, es porque puede ser una persona bajo los síntomas de sumisión en el que todavía no sabe si realmente ha sufrido o no una agresión sexual. Por eso, ante la posibilidad esa, continuamos el protocolo de sumisión química, que lo hay. Nosotros tenemos uno que es de 2018, que se hizo precisamente en la provincia de Málaga, por todos los centros sanitarios de Málaga, porque sí que hubo bastante caso de sumisión química. De hecho, la mayoría de los que este verano también de sumisión química oral hemos recogido son de la provincia de Málaga, en el que también está bastante detallado todos los pasos a seguir en el caso de sumisión química. Pues igual, ¿no? Llamamos tienen que poner la denuncia, llamamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se personan allí. La paciente, lo que pasa es que si la paciente no desea poner una denuncia, las tomas de muestras necesitamos su consentimiento. Tenemos que tener el consentimiento y que vaya a poner la denuncia para nosotros mandar las cosas al Instituto Nacional de Toxicología. Porque el Instituto Nacional de Toxicología, las muestras que reciben y que en 10 o 15 días, no sé cuál es el plazo, no se le mandan las diligencias previas, esas muestras realmente, por lo que nos dijeron los forenses, no tienen por qué ser analizadas. Luego la chica, pues como tenemos un tiempo para que pueda denunciar, pues si en el momento no quiere denunciar, puede denunciar pues posteriormente cuando quiera. Decir que la sumisión química puede ocurrir que la paciente acuda 3, 4, 5 días después, no importa, a las 48 horas se toma sangre y orina, hasta los 5 días se pueden hacer las determinaciones en orina, incluso a partir de en 4 semanas pues se puede hacer determinaciones en mechón de pelo. O sea que realmente una persona puede sufrir sumisión química y poner la denuncia a posteriori. Y luego tenemos el caso sin sospecha, que pone el Ministerio, que es sin sospecha de ni agresión sexual ni sumisión química. Y tendremos una agresión por objeto punzante, que digo que es un delito porque es una agresión, con componente de género porque el 94% eran mujeres. Entonces tendríamos todos estos supuestos: agresión con objeto punzante, lesión objetivada o ausente. Para nosotros, desde el punto de vista médico, sí que es importante que la lesión sea objetiva, que conste la historia clínica, y así lo estamos intentando reforzar, si se objetiva o no la lesión, porque es que el hecho después de tener que tomar la decisión para el equipo médico, si la paciente va a tomar o no, bueno, paciente, no quiero decirle paciente, bueno, va a tomar o no profilaxis, pues es importante que tú hayas objetivado una lesión, que hay un pinchazo, la profundidad del pinchazo, si ha habido sangre o no ha habido sangre, porque a veces son agresiones con objeto punzante que no traspasan la piel, con lo cual pues también es que las terapias no son inocuas y tomar un tratamiento sin necesidad pues tampoco lo vamos a considerar. Bueno, entonces es importante. Lesión objetivada o ausente significa que aunque la lesión no sea ausente, la persona refiere que ha sufrido un pinchazo. No es que no vayamos a decir que no es una agresión por pinchazo, pero nosotros sí que tenemos en la historia clínica que detallar si objetivamos la lesión. Y luego, con sumisión química con agresión sexual, con sumisión química sin agresión sexual, sin sumisión química sin agresión sexual, sin sumisión química con agresión sexual. Es que todos esos son los componentes en los que deberíamos, ¿no? Tipificar la agresión. Cuando hay con agresión sexual, está claro, se activa el protocolo de agresión sexual. Cuando hay sumisión química, se activa el protocolo de sumisión química. Cuando se haya sospecha porque la paciente llega en situación con síntomas que sugieren una sumisión química y no recuerda si hay agresión sexual, pues ya el equipo médico plantea cómo continuar y cómo poner la denuncia. Viene el forense, determina si o no hay que hacerle a la chica la exploración ginecológica. Y me reitero voy a tratar que lo que tenía que haber dicho antes, pero aún así, en todas las víctimas, y que lo han dicho mis compañeros, tiene derecho a ser acompañada durante todo el momento en el servicio de urgencia. Se acude sola, pues se llama a sus familiares por si quieren acompañarla, y si en muchas ocasiones venían de los centros de ocio, estaban acompañadas por amigas o por alguien del punto violeta también, o a veces habían llamado a la Fuerza de Seguridad del Estado, que fue cuando ya empezamos a tener ese problema de que
llamábamos en excesivo, ¿no? El relato de la víctima es muy importante, hay que darle espacio y de escucha y veracidad, como nos ha dicho el compañero anterior, porque si le intentamos hacer una actuación sanitaria demasiado rápida, no la dejamos que ella se expliquen, podemos estar interrumpiendo o no teniendo todos los datos que necesitamos. Bueno, que es imprescindible proporcionar un trato respetuoso. Esto es importante, revisar en busca de signos de punción e inyección de sustancias, sobre todo por lo que digo, porque después vamos a tener que valorar el tipo de tratamiento que le vamos a tener que poner. Lavado de la zona, con agua y con jabón, y tratamiento de las lesiones o lesiones. Y luego ya valoramos el riesgo. Esto te estoy diciendo cuando ocurre en un lugar de ocio. ¿Cuándo hay que llamar al 112? Pues cuando la persona vemos que está bajo los efectos de sumisión, o ha sufrido, o creemos que ha podido sufrir una agresión sexual, o tiene síntomas y signos de que necesita una atención urgente, ¿vale? Incluso puede acudir un equipo de urgencia in situ si lo hay, o se deriva al servicio de urgencias más cercano, ¿vale? Siempre debería estar acompañada. Si no tiene nadie que la acompañe, pues entonces tendremos que pedir que la acompañe un equipo médico o un equipo de la Fuerza de Seguridad del Estado, ¿vale? Hay que notificarlo para que esto era importante, no sé, yo eso no sé si ha ocurrido, ¿no? No nos compete a nosotros, pero habría que notificar cuando ocurre en un lugar de ocio, que se personara allí la Fuerza de Seguridad del Estado, porque a ver si localizábamos al que lo está haciendo, porque es que ha ocurrido en sitio que salían 40 o 50 personas que le habían intentado pinchar, entonces identificar al grupo que lo está haciendo y que no siga actuando. A veces nos hemos volcado mucho en la práctica, en la persona que lo ha sufrido, pero no sé cómo hemos controlado en el contexto en el que estaba sucediendo, ¿vale? Y hay extremar las víctimas cuando las víctimas sean menores, porque es verdad que en los casos de este verano había niñas bastante menores, de 13, 14 años, entonces eso sí que es verdad que hay que extremar la precaución y extremar la protección, y sobre todo después a las personas con situación de doble vulnerabilidad, con discapacidad o migrante o otras cosas, ¿vale? Entonces, las pautas comunes del pinchazo, independientemente de sumisión o de agresión, bueno, y siempre es un parte de lesiones en el que se especificará agresión por objeto, punzante, pinchazo, porque luego es muy difícil al extraer los datos poder extraer información si esto no está bien codificado. Se describirá la lesión, eso es importante, nos hemos encontrado, la ha dicho antes una compañera, y es verdad que tenemos que insistir en cómo se complementan los partes de lesiones, porque debería de estar bastante bien descrita la lesión, así como otros signos y síntomas acompañantes. La atención recibida y el seguimiento de tratamiento sanitario si precisa. La recogida de muestras siempre debe de hacerse con el consentimiento informado de la mujer, esto no se nos puede olvidar. Ay, perdón. Y bueno, y sobre todo, si las muestras se recogen, porque así lo determina el equipo que la atiende in situ, se recogen allí, hay que hacerlo constar cuando llega al hospital, ¿vale? Para que desde ese momento empiece la cadena de custodia. Y como todo, pues cuando es una lesión, como sea, tanto si hay agresión sexual como si no la hay, si está en sumisión o no está en sumisión, hay que hacer una atención sanitaria integral de la persona, ¿vale? Porque independientemente, lo que hemos dicho antes, no culpabilizarla porque era unas horas, era menor y estaba en un sitio, simplemente ha sufrido una agresión, con el fin que sea o sin fin ninguno, es una agresión. No le vamos a dar mayor importancia por el fin o no que llevaba, sino que es una agresión. Muchas chicas acudían con un estado de ansiedad porque, bueno, muchas eran menores y no saben lo que puede conllevar que te hayan podido pinchar con una aguja, que tú no sabes de dónde viene la aguja, que era el mayor temor, ¿no? Que intentamos tranquilizarla y atenderla integralmente. Sobre todo es muy importante porque venían muchas fundamentalmente lo que presentaban es como una crisis de ansiedad, ¿vale? La atención en el sistema de salud debe ser diferenciada en el caso, y esto ya lo dice claro el Ministerio, de que haya indicios o sospechas de agresión sexual. No podemos perder el tiempo en este caso y activar nuestro protocolo de agresión sexual, que está en todas las comunidades, lo hay, la nuestra también, y ahí no hay que intentar hacer otro protocolo, como en el primer momento, en agosto empezaron a circular un montón de documentos por ahí, simplemente está publicado. 5 minutos, qué poco. Vale. El siguiente paso es la sospecha de sumisión química. Si la persona no tenemos evidencia ni que haya agresión sexual, ni dice en todo el tiempo he estado acompañado, pero me siento mal, tengo síntomas, y ya el médico tenemos los indicadores de sumisión química, ponemos en marcha el protocolo de sumisión química, que aunque es provincial, que sí, lo digo que es de Málaga de 2018, pues para nosotros está vigente y lo podemos utilizar. Y es lo mismo, si confirmamos, o sea, el médico
médico dice que la persona está bajo los síntomas de una sumisión química, hay que avisar a la Fuerza de Seguridad del Estado, hay que tomarle consentimiento y habría que sacar las muestras. Si es en ese momento, pues vamos a estar determinado lo que hay que hacer, ¿no? Porque en los centros hospitalarios lo que quiero decir que el tóxico en orina que determinamos, como ha dicho mi compañero, pues a veces ocurre que nuestros límites no se detectan, necesitan otras técnicas y bueno, también tenemos que hacer el interrogatorio porque a las personas para determinar qué de aquellas sustancias que se detectan en el tóxico en orina que hacemos en urgencia cuando se han consumido voluntariamente. Porque hemos tenido también casos y tenemos que definir si hay que corroborar con la persona si lo que aparece de alcohol, benzodiazepina, son consumo voluntario, ¿vale? Y luego tenemos en todos los casos la agresión con objeto punzante, que es quizás lo que es nuevo, porque sumisión química, los centros sanitarios sabemos cómo tenemos que actuar, agresión sexual, los centros sanitarios sabemos cómo tenemos que actuar. El protocolo el pinchazo independientemente de la agresión, independientemente de la sumisión, ¿vale? Es un pinchazo con una fuente desconocida en este caso, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados en los ámbitos hospitalarios a pincharnos con una aguja de un paciente, ¿no? Pues aquí es una punción con una fuente desconocida. ¿Por qué dije que es importante ver la lesión? Porque así determinamos, pues, la profundidad, si la persona ha sangrado, ha habido más contacto, si no ha sangrado y el pinchazo superficial, no tenemos que someter a todo lo que vamos a decir a que sometemos, pero que siempre decimos, y nosotros como médicos, así que lo sabemos, que ante la duda pues se pone en marcha este procedimiento y ya está. Limpiar, desinfectar la herida, tapar con un apósito permeable y hay que hacer una determinación serológica, VIH, virus B, virus C y transaminasa. Esto se puede hacer no de urgencia, sino en la continuidad asistencial. Nosotros, en el protocolo, a todas las personas que hubieran sufrido una agresión por objeto punzante que no entraran en el protocolo ni de violencia, ni agresión sexual, ni sumisión química, la enviamos a su médico de atención primaria que pidieran una cita lo antes posible para que de allí en el servicio se le determinara todo el seguimiento después de haber tenido la agresión, ¿no? la punción. Pero lo más importante es esto, ¿no? Se debe valorar el tratamiento y profilaxis de posibles infecciones. Y aquí sí que es verdad que entra mucho la entrevista médica y todo el examen de la paciente, ¿no? Tanto en el punto de punción, bueno, pues eso por desinfección, y tejidos adyacentes, ¿no? Principalmente, pues tétanos, hepatitis víricas y VIH. La profilaxis posexposición del VIH debe evaluarse en cada caso, lo reitero mucho, porque de manera individualizada y someterse a valoración médica junto a la decisión de la víctima debido a la intensidad del tratamiento y posibles efectos secundarios. Preferentemente hay que empezar dentro de las primeras 6 horas después de la agresión. Es verdad que muchas personas estaban muy nerviosas y acudieron a su médico de atención primaria a las 24, 48, 72 horas. También es un periodo en el que se puede iniciar. De todas formas, yo he traído esto para que un poco también sepamos, ¿no? Y por ahí vamos a seguir, ¿no? Que para la profilaxis es fundamental conocer el estado vacunal de la persona. Por eso no es una decisión que se tenga que tomar inmediatamente, sino que ya en los centros de salud y su equipo de atención sanitaria pues determine según su estado vacunal. Pero si veis en la fuente desconocida, pues tenemos las pautas a seguir cuando la fuente es desconocida. Por ejemplo, si la persona está vacunada completa y con marcadores positivos, pues no hay que hacer nada de profilaxis, valorar la dosis vacunal de recuerdo, es esto lo que tienen antígeno positivo. O sea que eso también pues lo conocemos todo. Yo en el nuevo protocolo que va a salir va a quedar todo reflejado para que se sepa cómo se tiene que actuar, pero que realmente es una práctica habitual nuestra con la que estamos familiarizados, ¿vale? Y lo más complejo y lo más que incluso muchas de las personas que tuvieron la agresión, incluso sin evidencia a lo mejor de punción, sí que se les ofreció es la profilaxis al VIH, ¿vale? Cuando la fuente es desconocida, inclusive en nuestros protocolos en general no se justifica. Por eso quiero decir que eso ya es una cosa de la valoración del médico y del paciente, de la lesión que se aparezca, para valorar riesgos y beneficios, ¿vale? Pero en general, cuando la fuente es desconocida, en general, no se justifica la profilaxis del VIH. Entonces, para recordar y por un poco clarificar, porque me gustaría si alguno puede hablar de lo que surgió, si surgió controversia en su centro de salud o en sus atenciones a urgencia, tendríamos que recordar que agresión por objeto punzante con agresión sexual, con o sin sumisión química,
activamos el protocolo de agresión sexual, lo tenemos claro, no hay que dar, y después pues, añadimos aquellas cosas, bueno, pero que limpieza de la herida, la profilaxis, pero la profilaxis VIH, que hay que hacer la profilaxis virus hepatitis C, la serología, todo eso está recogido en el protocolo de agresión sexual. La agresión por objeto punzante sin agresión sexual y con sospecha de sumisión química, tenemos el protocolo de sumisión química. Añadir aquí que la persona cuando está en sumisión química, si se valora y no se sabe, si no se tiene claro si ha habido una agresión sexual, pues podemos activar el protocolo de agresión sexual, porque el protocolo de agresión sexual, como me reitero mucho, conlleva el protocolo de sumisión química y el protocolo de punción con objeto punzante de fuente desconocida, que ese siempre lo activaríamos. Agresión por objeto punzante sin agresión sexual y sin sospecha de sumisión química, pues el protocolo de objeto punzante con fuente desconocida. En todos los casos, y que sí es muy importante, porque es verdad que aunque no hubiese agresión sexual ni sumisión química, es verdad que ha ocasionado una alarma y una preocupación por la persona que lo habría sufrido, por sus familiares, es muy importante la continuidad asistencial. Es el seguimiento en su equipo de salud de atención primaria, que ellos determinarán las pautas a seguir y las cosas que tuvieran que realizarle. Una atención sanitaria integral, actuación específica con apoyo social necesario a las víctimas con situación de doble vulnerabilidad y extremar la protección cuando las víctimas sean menores. Esto es un protocolo dinámico y sujeto a revisión, pero yo creo que desde el punto de vista en un sistema sanitario, en las urgencias de un sistema sanitario, pues lo más importante es tener estas tres claras cosas: agresión sexual, sumisión química, agresión por objeto punzante, sin sumisión química, sin agresión sexual. Y nada más, a ver si me queréis preguntar algo. Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a los dos ponentes por sus magníficas exposiciones. Y yo voy a plantear un problema, claro, desde el punto de vista jurídico un poco con los protocolos. Es sumamente complejo todo lo que ha planteado y poder detectar, evidentemente, ¿no? Pues todos los pequeños matices que conllevan. Lo que me ha llamado la atención es, claro, hay dos formas de actuación, si hay o no agresión sexual. Y principalmente el concepto de agresión sexual, porque también el hecho de tocamiento, claro, si tiene la víctima la voluntad anulada, con la sumisión química, pues posiblemente no va a tener conocimiento de ello. Pero no solamente centrarlo en penetración, si eso se interpreta como agresión sexual, no sé si eso es así. También tener presente que castigamos tentativa, ¿no? Tentativa de agredir sexualmente. Entonces, todo ello no creo que se pueda simplificar. Ya digo que hablo desde el absoluto desconocimiento de los protocolos, que estoy hoy enterándome de ello, ¿no? Sino todos esos otros comportamientos de carácter sexual no deseados por la víctima, motivados por su voluntad anulada, ya está descartando la posibilidad de castigar no solo por lesiones, sino por cualquier otro tipo distinto de atentado a la libertad sexual. Y sobre todo, bueno, si ha habido ese intento de agredir sexualmente, que no haya quedado tan solo en lo que es la punción. Claro, también sería importante, como se ha dicho y lo han manifestado claramente los dos ponentes, que lo primero hay que escuchar a la víctima, claro, a ver que cuente el relato, a ver qué ha pasado, dónde la ha llevado, si ha tocado, si no ha tocado, etcétera, ¿no? Vale, muchas gracias. No solo penetración, el protocolo de agresión sexual, es que los indicadores son muchas cosas, son muchos, es que la luz me molesta un montón. Que no es solo penetración, que tocamiento, la persona cree que es que el protocolo se activa, vamos, que no tenía que haber de la diapositiva, pero que viene un montón de cosas por lo que se activa el protocolo de agresión sexual, no simplemente porque la persona le hayan agredido sexualmente y lo determine. El protocolo se pone en marcha solo con decir, he tomado algo, me he encontrado en un sitio y no sé lo que me han hecho. Se pone en marcha el protocolo de agresión sexual, o sea que la víctima, o sea, la víctima está protegida, incluso en la mayoría de los casos, solo con decir no sé lo que me han hecho. En el protocolo de sumisión química, cuando la persona no sabe descartar y no podemos determinar porque aún está bajo los efectos lo que ha pasado, igualmente activamos el protocolo de agresión sexual. ¿Vale? Esto por una parte. Luego, por otra, pero tampoco luego, por otra, lo que no podemos hacer, una persona que llega a urgencia, he referido un pinchazo y
no, o sea, nosotros preguntamos, viene acompañada en todo momento, no ha estado sola, no ha perdido el conocimiento, no tiene, se acuerda de todo, la dejamos más tiempo allí para observarla, no visualizamos ninguna lesión, o sea, no le vamos a decir, ya eso a los jueces, ya puede poner una denuncia, la diligencia se llevará a cabo y el juez determinará, pero en ese momento nosotros a esa persona no podemos hacerle ninguna otra cosa, le tomamos muestras, las muestras quedan custodiadas, no por la Fuerza de Seguridad del Estado, sino por el propio hospital, le tomamos muestras y lo mandamos incluso al Instituto, se han mandado las muestras hasta el Instituto Nacional de Toxicología, lo que pasa es que el Instituto Nacional de Toxicología, si no tiene diligencias previas, no determina, no hace las determinaciones, puesto que no hay denuncia y a lo mejor yo he tomado una cosa, no te pongo que sí o que no, y no quiero que me analicen porque no tengo o no doy consentimiento. O sea, que es muy difícil. Y si hay aquí médicos lo puede decir, lo difícil que es que una persona llegue a un centro sanitario y diga, o sea, he sido agredida con un objeto punzante. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, pero que quiero que quede claro que lo primero que siempre hacemos es favorecer a la víctima, aparte de escucharla, que se pone en marcha el protocolo máximo. Quiero decirte, solo con que diga, no sé qué me ha pasado, y que le hacemos las preguntas, la han podido tocar, sabe si ha estado sola, solo con eso ya podemos poner en marcha el protocolo de agresión sexual, ¿vale? Sí, solo por apuntar que efectivamente, como muy bien recoger las posibilidades en cuanto a hechos criminales son múltiples y sobre todo las tentativas también. Entonces, yo creo que lo importante es ser conscientes del papel que ocupamos en ese proceso de investigación y ser conscientes de que la respuesta, como apuntaba al principio de mi intervención, es multidisciplinar. Que nuestra ausencia de respuesta en cuanto a detección de elementos objetivos, como puede ser el análisis, no significa que no se pueda investigar una posible sumisión química o una agresión sexual, del mismo modo que las otras circunstancias relacionadas con las tentativas, por ejemplo, no quiere decir que porque no podamos aportar algo que a lo mejor sí, con las circunstancias del impacto que haya podido tener ese intento de llevar a cabo la agresión sexual, pues pueda valorarse. Pero es fundamental que no reduzcamos la investigación a nuestro papel, que nos pasa mucho en la medicina forense cuando creíamos, y hablo en pasado, que con el ADN lo íbamos a resolver todas las violaciones y agresiones sexuales, cuando la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual, cuando hay una denuncia y hay un reconocimiento o una detección de hechos, los agresores dicen, sí, yo he tenido relaciones sexuales con esa mujer, pero de manera consentida. Es decir, esa negativa para que el ADN con el indicio biológico que demuestra el contacto, la proximidad, ya lo hemos pillado. Bueno, pues eso no existe, o existe muy poquito. Entonces, no por eso no se investiga la violencia sexual y se condena a la gente por violencia sexual, aun reconociendo que ha tenido esa relación, pero de manera consentida. Es decir, que, como bien apuntas, creo que tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que ocupamos en cada una de las disciplinas, pero al mismo tiempo ser conscientes también de que nuestra disciplina, con toda esa responsabilidad, forma parte de una investigación multidisciplinar. Había otra ahí. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Hernández, soy médico forense de aquí del Instituto de Medicina Legal de Jaén. Inicialmente, felicitar efusivamente a los dos ponentes por sus comunicaciones, muy acertada también a la organización por la elección del tema. Quería hacer dos preguntas, una a Miguel en relación, nosotros los forenses tenemos constancia no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, que han aumentado las denuncias por agresión sexual, por delitos contra la libertad sexual, y es rara la guardia en que no tenemos que realizar una actuación en este caso. Era para saber si existe alguna constancia desde el punto de vista institucional de este aumento en la frecuencia de este tipo de denuncias y las causas a las que se pueden deber el aumento de las denuncias. Y en cuanto a los protocolos, a la otra ponente, bueno, pues agradecer la realización de estos protocolos, pero ya he visto que son protocolos dinámicos sometidos a revisión y entendemos que urge su revisión, porque estos protocolos actualmente no funcionan. La toma de muestra que se realiza en caso de sumisión en el hospital, para confirmarlo, se realizan tomas de muestra de sangre y de orina. Bueno, pues en hospitales universitarios como el de aquí de Jaén no se pueden hacer detección de tóxicos en sangre porque no se realiza esta determinación. En cuanto a la determinación en orina, los metabolitos que se utilizan para detectar los tóxicos son los tóxicos habituales, pero luego hay muchos que escapan y entonces, ¿cómo se evalúa o a qué paso se sigue el protocolo? ¿Con o son sin sospecha de sumisión? Y en cuanto, como decía la anterior pregunta,
hay sospecha o no de agresión sexual, toda la realidad de las denuncias es que no sé qué es lo que me ha ocurrido, y entonces siempre tenemos que activar el protocolo de agresión sexual. Y finalmente, en cuanto a si se realizan o no las determinaciones del INT, no es que algunas veces se realizan o no, es que se realizan siempre, porque siempre que vamos nosotros existe una denuncia judicial, una autorización judicial, y las muestras terminamos llevándolas los forenses, remitiéndolas al INT y las analizan todas. En cuanto al consentimiento de la víctima para tomar muestras, ¿cómo vamos a solicitar el consentimiento de una víctima que se encuentra en una situación de inconsciencia y tenemos el riesgo de perder el tóxico y estamos ante un delito de lesiones que es perseguible de oficio? Tenemos que tomar la muestra sí o sí, otra cosa es que se lo comuniquemos al juez. Pero estos protocolos yo creo que hay que contar con lo que está ocurriendo en la práctica diaria y deben ser sometidos a revisión. Yo solo me refería a lo que ha ocurrido este verano, porque el protocolo de violencia de género, de agresión sexual, es del año 2020. Ya es verdad que se debería de someter a una revisión. No me refería a ese, ni siquiera al de sumisión química. Me he referido más a la agresión por objeto punzante, porque ha ocurrido este verano, no sé si habréis tenido conocimiento, ¿no? No tenían denuncia. Y entonces empezaron a sacar todas las pruebas y se enviaban al Instituto Nacional de Toxicología, ¿sabes? Sin siquiera una denuncia. Eso es lo que ha pasado. No, cuando vosotros estáis ahí, por supuesto, y la persona tiene en el protocolo de agresión sexual, si la persona está inconsciente no se le va a pedir consentimiento. Pero yo no me estaba refiriendo cuando ya hay una denuncia y está el médico forense ya con la paciente en el hospital. Me estoy refiriendo al otro caso que ha sido tan mediático este verano de la agresión por objeto punzante. Sin agresión sexual, sin agresión sexual, sin sumisión química, porque también la sumisión química puede que no es a los 5 días presento sumisión química. Eso sí que las personas llegaban acompañadas, o no, si no llegaban acompañadas, se preguntaba si había tenido, o sea, que nosotros lo teníamos claro. No es que estamos aquí mezclando dos cosas, es que esto es, por lo menos yo lo quería enfocar para el hecho concreto de estos últimos tiempos, ¿no? De agresión por objeto punzante y que se le puso el nombre agresión por objeto punzante, sumisión química. No, en principio es una agresión por objeto punzante. Sumisión química o no, agresión sexual sí o no. Pero lo que realmente ha habido este verano es una agresión por objeto punzante. Fundamentalmente, además, los datos que tenemos ahora mismo, los tóxicos que se solicitan en el hospital, en orina, pues el panel que tenemos, que también lo tengo aquí, el resto, todas las muestras que se han obtenido, se han mandado, pero que te digo que el 99% no presentaba ningún síntoma de sumisión química, ni la había presentado a lo largo del tiempo. Es que no, igual me estoy yo confundiendo. Sí, el alcohol sí lo detecta el hospital. Pues nosotros tenemos los informes clínicos, no sé qué centro. A todos los hospitales. Pero que la anamnesis detallada también, ese dato estaba, la persona sí que reconocía, ¿no? Ha tomado alcohol, cree que le ha podido tomar alcohol, porque eso sería sumisión química oral, ya no estamos en el protocolo de sumisión química por objeto punzante, que este debate da para mucho más, pero que nos habíamos centrado simplemente en el hecho que añadieron nuevo este verano, porque la sumisión química oral no es un hecho nuevo, que es verdad que es un tema para debatir, y de hecho nosotros el 27 de septiembre estuvimos reunidos en la consejería, invitamos también policía, Guardia Civil y forense, y tenemos que revisar el protocolo y hacerlo conjunto, pero ya hay que extenderlo, habría que revisar todos los protocolos, sumisión química oral, agresión sexual y agresión por objeto punzante. Bueno, lo que parece claro es que los protocolos habrá que revisarlos, porque el de agresiones sexuales es del año 2020, pero si recordáis, quien haya tenido oportunidad de revisar esos protocolos, hay un mínimo, pero también lo que se pretende es que cada centro sanitario adapte ese protocolo a la realidad de su centro. Entonces, pues bueno, en la revisión pues habrá cosas que hay que tener en cuenta. Voy a hacer una pregunta que ha llegado por el chat, ¿vale? Nos pregunta una compañera, Ana Belén Espejo, que si el sistema de salud está preparado para un abordaje psicológico integral a la violencia sexual, si realmente adoptamos una actitud proactiva en las consultas. Y voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Y ya contestáis las dos de una vez.
¿Por qué no se pueden coger muestras de tóxicos antes de que llegue el forense? ¿Es que disminuye la posibilidad de identificar el tóxico? Respecto al abordaje psicológico, nosotros como médicos y tanto en atención primaria, atención hospitalaria, intentamos ofrecer la atención psicológica a la paciente, que es verdad que, bueno, evidentemente si ella nota que puede ser alguna deficiencia y tendremos que estar más preparados, pues nos la apuntamos y nos prepararemos más, pero en principio en la práctica clínica habitual, cada equipo de atención sanitaria del paciente intenta abordar al paciente integralmente. Y luego perdona la otra pregunta. De que llegue el forense. Vale. Sí, ¿podrías tú contestar? Bien, antes le contesto a Ángel, que me había hecho una pregunta sobre el aumento de la violencia sexual, y efectivamente en la última memoria de la Fiscalía General del Estado el incremento ha sido de un 34,6% en el número de denuncias, siendo conscientes de que representa una mínima parte, porque estamos hablando de alrededor de 12.000, 15.000 casos, cuando en la estadística de la macroencuesta de casos sociales, de identificación por encuesta social, pues hacen referencia a 350.000 mujeres en todas las formas de comportamiento de violencia sexual. Luego sí hay un incremento, se denuncia lo más grave, y entonces ahí sí tenemos que preguntarnos por qué además de ese incremento fundamentalmente está produciendo entre gente, población más joven, menos de 18 años, ¿no? Y hay varios factores primero, un poco de no asumir muy bien los roles con ese cambio y empoderamiento de las mujeres, que se interpreta como una especie de cuestionamiento de tu masculinidad. Muchos chicos dicen, perdóname la expresión, pero prefiero irme de putas, que estás pagándole copa a una tía para que luego me diga que no quiere nada conmigo y cosas por el estilo. Es decir, hay como una no solo cosificación de partida, sino una instrumentalización de la propia relación. Tú no percibes nada positivo en hablar con una chica o con chica durante una noche de ocio si no vas a tener a cambio de esa relación digamos, beneficio a través de la relación sexual, ¿no? Entonces, esa cosificación que se extiende hacia el consumo de prostitución está muy relacionada ahora, se pone en relación con el consumo de pornografía y, por lo tanto, la cosificación de las mujeres sobre la sexualización de las mujeres. Es decir, que es una doble cosificación, ya no solo en general, sino añadida a esa sexualización con elemento sexo como protagonista. No es solo la imagen sexy de las mujeres en la publicidad, en los videoclips, en los juegos, sino que ya también la pornografía, con ese cada vez acceso más precoz a través de los móviles, pues está facilitando el hecho de que se vea esa posibilidad de llevar a cabo ese tipo de conductas, y que la voluntad de la mujer no es como un elemento que sea limitante para la decisión del hombre, ¿no? Es decir, es un poco de la idea que ahora la ley intenta cambiar o hacer como una referencia nueva del solo sí es sí, no va a modificar la idea de que las mujeres dicen no cuando quieren decir sí. Esa construcción que lleva a entender que mi deseo es el que establece la conducta, y que tu posición no solo es secundaria, sino que es interpretable por mí, pues hace que los hombres sigan jugando con todos esos elementos de construcción cultural para justificar su conducta. Si tienen en cuenta que además, según el barómetro del CIS, creo que fue julio del 17, donde se abordó directamente por última vez el tema de la violencia sexual, como hemos puesto, hay un 72% que considera que la violencia sexual se produce por elementos que son justificables bajo la provocación de las mujeres, y un 8% bajo la culpa directa de las mujeres. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo para que en ese espacio donde además los chicos jóvenes perciben ese desplazamiento, ese empoderamiento como un cuestionamiento de su masculinidad, por eso aumentan las relaciones grupales, las violaciones grupales, etcétera, etcétera, pues creo que sí, que hay un factor de sociedad dinámica cambiante que entra en conflicto y que refuerza mucho los comportamientos considerados tradicionalmente como justificados, normalizados o minimizados, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho ese factor educación, y los datos lo demuestran que no lo estamos haciendo todo lo bien que se supone, cuando no solo se produce un incremento, sino que vemos cómo se utilizan nuevas estrategias, como puede ser la sumisión química o la sumisión química por pinchazo. Y respecto a lo que se planteaba, pues creo que sí, que no sé ahora mismo cuál es la posibilidad de esa atención integral, creo que psicológica, pero creo que efectivamente hay que trabajar más esa línea para dotar de medios, recursos y personal para poder hacerla, sobre todo en determinadas consecuencias o ante determinadas situaciones como es la violencia de género en general y la sexual en particular.
Y luego, respecto a los tóxicos, antes de que llegue el forense, no hay ningún inconveniente que se puedan tomar. Otra cosa es que se quiere integrar la actuación para no duplicar o repetir, pero al contrario, como decía Ángel, lo antes posible que se pueda tomar el tóxico, más garantías tenemos de que podamos encontrar elementos que puedan ser identificados. Además, cuando tú tienes una persona semi-inconsciente, no puedes sospechar de que solo va a ser una sumisión química para llevar a cabo una agresión sexual. Tienes que pensar que puede ser una intoxicación voluntaria con un veneno para producirle daño, no con consecuencias sexuales, pero sí para producir daño, como puede haber interés en transmitir una enfermedad infectocontagiosa simplemente por la intención de hacer daño a esa mujer. Por lo tanto, cuanto antes se puede hacer un screening de tóxicos y descartar que no estamos hablando de una sustancia que pueda producir un riesgo para su salud, con independencia de que pueda ser utilizada o instrumentalizada para llevar a cabo una agresión sexual, pues más garantías de éxito en el plano de salud y en el plano forense también. En los centros hospitalarios se recogieron toda la llegada de la paciente. Claro. Que ninguno fueron sumisión química, llegaban conscientes. Lo que pasa es que luego no tengo los datos de cuánto denunciaron, pero de estas que te estoy diciendo, de estas 166 agresiones por objeto punzante, no tengo los datos, pero creo que las denuncias han sido muy escasas. Y yo creo que es importante que en este foro, sobre todo, y que traslademos al resto de la sociedad, que entendamos que nuestra actuación debe de velar ante todo por la salud de esas mujeres, de esas chicas. Es decir, porque recuerdo que cuando hubo esta polémica nos llamaron y decían, no, es que lo primero que hay que hacer es dejar a la chica allí y llamar a la policía. Decirme usted, no, lo primero que hay que atender es, no vamos a averiguar el delito ya se averiguará cuando tengamos instrumentos para eso. Lo primero es velar por la salud y la seguridad de esa mujer que ha sufrido una intoxicación. No sabemos en qué circunstancias, no podemos darle prioridad a la actuación policial respecto a la propia salud de la víctima. Entonces, siempre velar por la salud y actuar en consecuencia e incluir en los protocolos esa primera aproximación basada en la salud, de manera que no interfiera, porque no tiene por qué interferir con lo que es la investigación forense o la investigación policial o judicial. Vale, pues muchísimas gracias, Miguel y Celia. Tenemos más preguntas en el chat, pero como veis que vamos con bastante retraso ya, no podremos realizarlas, pero os las haremos llegar, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.